General Richelieu Le Boyer Artieda nació en la ciudad de Quito el 17 de junio de 1930. Estudió en el Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito. Fue director de la Escuela de Perfeccionamiento del Ejército Ecuatoriano, director de la Academia de Guerra del Ejército. Se desempeñó como ministro de Gobierno en el Triunvirato Militar de 1976 a 1978. Diputado nacional por Concentración de Fuerzas Populares, CFP, en el periodo de 1984 a 1988. Fue comandante del Frente Sur durante la crisis de guerra con el Perú en 1981. Lideró el plan sistemático de destrucción de cárceles en las que se violaban los derechos humanos. Impulsó el plan de retorno a la democracia en el Ecuador. ¿Cómo se define usted políticamente? Bueno, no podría yo decir soy de derecha, de izquierda, de centro. Más bien yo soy un militar que aspira a ayudar, siempre lo he hecho, a ayudar al país a vivir en democracia y a hacer prevalecer aquellos asuntos que tienen relación con la sociedad. Es decir, una política social es muy importante para el país. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la historia política del país? Bueno, desgraciadamente se ha caracterizado por una inestabilidad que no ha permitido desarrollarse el país ordenadamente, y en eso hemos intervenido nosotros. Nos hemos visto en el caso de quitar el respaldo a algunos presidentes de la República bajo el pedido o por pedido del pueblo ecuatoriano. Muchas veces cuando yo caminaba por las calles y la situación política ya se agravaba porque los presidentes no cumplían sus ofrecimientos y nos decían, ¿hasta cuándo no le sacan al presidente y se toman el poder ustedes para que pongan en orden? Yo sí tengo muy claro que inclusive a nuestras dictaduras se las calificó por parte del pueblo dictablandas. En cambio, hay mucha diferencia con las dictaduras, sobre todo del Cono Sur. Dígase de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que fueron terribles. Terribles en cuanto al irrespeto a los derechos humanos. Cuando estuvo Pinochet en el poder, usted también jugó un papel importante dentro de este movimiento democrático en América Latina. ¿Nos puede explicar cuál fue? Sí, el tema de OMIDELAC se llama, Organización de Militares Democráticos de Latinoamérica y el Caribe. Tiene una historia simpática, porque quienes lanzaron a Latinoamérica la idea de conformar un organismo de militares democráticos fueron nada menos que un mayor Vergara chileno y un capitán Cardoso uruguayo, paraguayo. Ellos sufrieron en carne propia las dictaduras, con torturas, y tuvieron que huir. Ellos nos inquietaron a los que ellos en cada país latinoamericano creían que éramos democráticos o de pensamiento democrático. Y a la final nos convocaron a Buenos Aires, Argentina, y allá, me acuerdo claramente la fecha, el 11 al 14 de abril de 1986. Nos reunimos y dejamos sentada un acta de constitución de esta organización. Asistimos como 28 generales, coroneles
considerados como democráticos, y redactamos en esa oportunidad los principios que debían guiar nuestras actividades, que en resumen era plantear especialmente a las dictaduras militares, plantearles la necesidad de la democracia en esos países, la necesidad de la integración latinoamericana y la necesidad de liberar nuestros países de la gran influencia de los Estados Unidos, influencia política que afectaba a nuestras economías inclusive y al modo de vida que nuestro pueblo merece tener. Y entonces nosotros andamos por todos esos países, fundamentalmente los de dictadura. La mayoría de los que conformamos OMIDELAG habíamos estudiado en el Colegio Interamericano de Defensa, un instituto famoso, muy conocido, en donde, ligeramente le puedo indicar, se estudiaban los factores político, económico, psicosocial y militar del mundo. Luego se pasaba al continente americano en esos mismos aspectos, y particularmente a los Estados Unidos, y luego particularmente a los países de donde proveníamos los alumnos. Y entonces ahí teníamos nosotros compañeros americanos. Conversábamos mucho con los gringos y en mucho estaban de acuerdo con nosotros. Yo creo que lo malo de Estados Unidos generalmente son los gobiernos que defienden sus intereses dentro y fuera del país, afectando a los intereses nacionales de Latinoamérica en este caso. ¿Podría comentarnos de su vida política aquí en el país? Bueno, el ejército me envió a algunos países a estudiar a mí. ¿Qué vieron en mí? Yo era un joven que desde cadete me gustaba mucho estudiar. Yo siempre estuve en primeros puestos en estudios, en los diferentes cursos, teniente, capitán. Y entonces ya por los grados un poco superiores de teniente coronel, me enviaron a hacer, por ejemplo, en Panamá hice 3 cursos, en Estados Unidos el Colegio Interamericano, en Brasil estuve también estudiando cosas que nada tenían que ver con la profesión militar, más bien de cultura general, y esto me permitió a mí ver con más claridad la situación del país y pensaba en qué se debe hacer. Entonces, en las diferentes funciones que me correspondieron, porque fui nombrado para algunas cosas, subsecretario de Industria, estuve 2 años. Y desde su posición de ministro de gobierno, creo que tiene mucho que decir. Bueno, yo primero no me imaginé siquiera que iba a ser nombrado ministro de gobierno, porque a esa época del relevo de mi general Rodríguez Lara a los triunviros de la última dictadura, mi general Durán del Ejército, Leoro de la FAE y Sorrosa de la Marina, bueno, los triunviros. Mi general Durán, como me correspondía ya a mí, me dijo: usted se va, antes de este hecho del cambio, cuando era comandante del ejército, no el general Durán, que ya falleció, me dijo: usted se va de agregado militar a Venezuela. Su orden, mi general. Yo estaba esperando eso. Cuando se da este cambio, al que yo me opuse al menos por el sistema, ahí empezaron mis problemas. Porque el general Durán y los otros 2
Se proponían simple y llanamente tomarse el poder, a lo cual había que destituir. Y yo no acepté a ellos, no les acepté esta palabra de sustituir entre nosotros. Debe, si se quiere que él salga, debe hacerse un plan de relevo de las funciones de mi general Rodríguez Lara y ustedes que irían al poder, pero con los honores que se merece el señor general Rodríguez Lara. Bueno, y entonces en esa sesión, era una sesión de generales, me dice, muy bien, usted mismo encárguese de hacerse un plan de relevo. Este era como jueves de una semana. El plan de relevo, como usted apropiadamente dice. Muy bien, general. Y yo debía presentarle a él el lunes este plan. Pero lo que me sorprendió es que sábado, yo era director de la Academia de Guerra, sábado me llama un ayudante del general Durán, dice, mi general Durán ordena que se presente en la FAE. Ahí hay una reunión importante. ¿De qué se trata? Esta noche sale el general Rodríguez y se hace cargo del poder de los chumbiros. No me fui, porque la Academia de Guerra tenía una gran importancia en las Fuerzas Armadas. Y entonces querían que la Academia, las razones, apoye este incruento cambio de Miguel Rodríguez. Entonces yo el lunes ya fui convencido de que por no obedecer la orden de mi general de presentarme allá, iba a ser dado de baja. Eso hubiera sido normal y no me hubiera resentido de ninguna manera. Pero, muy por el contrario, el lunes me dice, mire, usted ha sido nombrado ministro de gobierno. Pues es mi general. Usted me designó ya para Venezuela como agregado militar. Dice, no, usted se vaya. Digo, permítame visitarle en su casa y hacerle una explicación de mi situación profesional. Y quisiera usted que me libere de esa función. No creo estar preparado para eso. Entonces le esperé la tarde y noche hasta que llegó y le rogaba que no me tome en cuenta para ministro de gobierno. No, dijo, mañana preséntese ante el triunvirato en la sala a las 10 de la mañana. Voy allá y se paran los tres. El triunvirato ha decidido nombrarlo ministro de gobierno. La prensa lo está esperando en su despacho de ministro de gobierno. ¿Qué hace un militar? Yo ya no podía ni protestar ni rogar. Su orden, señor. Y tuve que trasladarme ante la prensa, declarar que me hago cargo del Ministerio del Gobierno. Entonces, ahí lo primero que hice o que pensé hacer era destruir estas cárceles. Y así lo hice. El retén sur era terrible, tenebroso. En Jumisa igualmente, como asesinaban a los pobres campesinos de la costa. Y lo hice. Ahora sigue siendo en Jumisa lo que yo inauguré ese día, que terminé con el batallón volante, un instituto de perfeccionamiento de los policías de la costa. Y cada que paso, veo, y sigue funcionando, lo cual me satisface porque les dan mayor preparación a los policías. Que este escuadrón volante que simplemente era para represión. Sí, eso es para
para cometer atrocidades, era para eso. Y en el periodo de León Febres Cordero, no solo que hubo batallón volante, sino los, llamaban ellos los Paramilitares, ¿no? no batallón entero, sino como compañías en términos militares, volantes. Todo el país puso estos escuadrones volantes, con fines políticos, de persecución. Se habla tanto de que se mató a alguna gente, se hizo desaparecer a otras personas. Entonces yo hice desaparecer eso. Y los chumbiros me soportaban. En el Ecuador se prendió ya un espíritu de retorno. ¿Cómo acabó y cuál fue su participación? ¿Si logró estar en todo ese proceso? Bueno, al final me regresaron acá y, como era lo normal, yo ya en el grado de general, porque el Ministerio de Industrias, Ministerio de Industria era teniente coronel nomás, el Ministro de Gobierno era coronel. Pero ya cuando vine acá ya fui general. Asistí a las reuniones de generales, ¿no? Y el general ya fallecido, Rafael Rodríguez, que tuvo una frase linda: todo soldado lleva en su mochila la Constitución. Todas las palabras de él. Los dos le molestábamos mucho a mi general Durán, que ya entreguemos, por favor. Y él, a mí al menos me amenazaba: le voy a dar la baja delante de todos ellos. Dime, general. Una vez le seguía a su oficina al final de la reunión: por favor, yo no quiero que usted vuelva a decirme delante del resto que me va a dar, deme la baja. No, tranquilo. Pero tuvimos que presionar, y se fue cumpliendo el plan que yo dejé establecido, se fue cumpliendo y el país regresó a la democracia en la forma más tranquila. ¿Qué condiciones usted cree que hacen posible la democracia, que exista la democracia? ¿Qué condiciones sociales deben haber? Bueno, ventajosamente me parece que los nuevos gobiernos en Latinoamérica van tomando actitudes sociales que ayudan a los pueblos a vivir, al buen vivir, como se llama ahora. Y entonces eso es importante en materia de salud, de educación, que ahora lo está haciendo el presidente Correa, es muy importante. Hay que mejorar los niveles educacionales. Ahorita hay una seria intervención en las universidades. Esperemos que en el futuro hayan buenos profesionales. Y desde luego las obras de infraestructura, bien en este gobierno, las carreteras, eso permite el desarrollo del país, indudablemente. Todos esos aspectos son muy importantes, continuar realizándolas. Y el respeto a los derechos humanos, pues, ¿no? La integración latinoamericana es otro tema. No, Midelac proponíamos nosotros la integración y llegar a la conformación de zona de seguridad y defensa a Latinoamérica. Zona de paz. Zona de paz denominábamos. Hoy tengo documentos. Zona de paz. Esto un poco hay una tendencia a la integración latinoamericana, como debe ser, para tener personalidad
nuestros países que adquieran una personalidad que pueda enfrentar no solo a Estados Unidos, sino a todos los países que tratan de imponer sus condiciones acá. Es un proceso que creo que desde Bolívar no acaba de cuajar. No, hasta ahora, pero bueno, los pueblos van despacio. Y sobre todo si tenemos presidentes y gobernantes decididos a desarrollar actividades sociales, eso es bueno para el país. Llegué a la política, al Congreso, tuve Usted fue electo, ciertamente. 4 años de diputado, justo en el periodo de León Febres Cordero, 84 al 88. Porque los partidos políticos, en la prensa reproducía lo que yo iba haciendo, no iba haciendo con intención de ganar prestigio y tomarme el poder, que era lo que al menos Hurtado creía que yo, hasta llegó a decir a la prensa que yo pretendo derrocar. Me fui a hablar personalmente. Y entonces... ¿Por qué partido fue? De CFP. Del CFP. Ahora, el problema mío era que encontraba que los estatutos eran igualitos, todos hablaban del pueblo, que hay que atender al pueblo en esto, esto, otro, pero nunca lo han cumplido. Entonces era casi muy fácil cualquiera de ellos, pero me decidí por CFP porque la redacción que provino del líder máximo del CFPismo, Assad Bucaram, era una ideología muy interesante, ¿no? Pero que no, el partido no cumplía. Entonces yo después de unas 2 o 3 sesiones veía las posiciones de mi propio partido contrarios a lo que debería ser. Entonces yo hablé con el líder del partido y le dije, no, yo no estoy conforme con estas decisiones. Ah, no, mi general, usted está liberado de las directivas nuestras, actúe nomás. Y yo actué así tan libremente, pero en suma no me gustó la política en esos aspectos. Mucha corrupción. Después, pues, en los siguientes periodos electorales que han venido, que me incorporé a tal partido, que me ofrecían candidaturas desde la vicepresidencia para abajo. Nunca les acepté a nadie. ¿Usted está de acuerdo con la reelección presidencial? Siempre y cuando el pueblo lo decida, porque está convencido de que la obra del presidente que está acabando funciones ha cumplido con sus ofrecimientos. Mejor si es más allá de los ofrecimientos, pero que han habido desgraciadamente presidentes en la más triste demagogia. ¿Cuánto han ofrecido para el pueblo al ingresar al poder? Y después se olvidan del pueblo, pues no. Y más bien salen muy bien equipados económicamente. ¿Qué enseñanzas cívico-políticas entregaría usted a las presentes y a las futuras generaciones desde su praxis política? Bueno, yo siempre espero que las clases populares mejoren su situación, porque es triste ingresar a esos sectores sociales de baja economía. Entonces, todo lo que se pueda hacer por ayudar a esa población carente de beneficios económicos hay que hacer, hay que ayudar, no solo dando dinero directamente a los pobres, sino dándoles como se está haciendo el Midubi, me parece que está colaborando bastante, construcción de casitas, ¿no es cierto?, mejorando las condiciones del país. Y
y más bien apoyando al presidente que hace buenas obras, ayudar también, pues, ¿no? El pueblo debe ayudar, y si hay las condiciones como para una reelección y el pueblo así lo considera, que relija la palabra de Dios, es la palabra del pueblo, dicen los políticos, ¿no? Finalmente, general, por favor, defina en pocas palabras algunos conceptos que usted los ha vivido. Política. ¿Qué es para usted la política? Ya le digo, me tocó obligadamente, en principio, a actuar en funciones civiles que van siendo muchas veces, se tornan en políticas. Me correspondió porque así me ordenaron, así me nombraron. Ya le he dicho que llegué al Congreso, que no fue para mí una gran y fructífera experiencia, que no he vuelto por los caminos de la política como se le ha venido desarrollando en el país. Populismo. Terribles. Populismo. Democracia. Democracia es lo fundamental para los países latinoamericanos. Eso entregamos casi nuestras vidas en los países que fuimos apoyando el retorno a la democracia. Es el mejor sistema político que deben tener los países. América Latina, que ya lo dijo. Unidos. ¿Y Ecuador? Ecuador fortalecido en el aspecto social, económico y militar, ¿por qué no decirlo?